Porque sin ella siento que muero. Tu silencio. Buenas tardes a todos. ¿Lo van a ver en la pantalla? ¿Aló? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se ve. Ingeniero. Ya, vamos a ver ahora todo lo concerniente a lo que es el mercado, ¿no? Algunos conceptos o algunas definiciones, demanda, ofertas y otras que son muy importantes que se la tienen que tomar al preparar un proyecto. Bueno, vamos a ver lo que es la demanda, definición de la demanda. Se entiende por demanda, o sea, del consumidor, esto va dirigido al consumidor, a la cantidad de bienes o servicios que el mercado consumidor requiere o solicita para tener satisfacción de una necesidad específica a un determinado precio. Entonces, hay dos variables acá muy importantes. Una de ellas es
la cantidad de bienes o servicios, ¿no?, que normalmente el comprador, el consumidor requiere. Y la otra, el precio. Entonces la demanda está relacionada con la cantidad que requiere el consumidor, pero a un determinado precio. Por lo tanto, esta cantidad está en función del precio. La cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos y de las preferencias del consumidor. Fíjense las variables que son muy importantes. Dice, depende del precio, la cantidad demandada depende del precio, y esta es la que más influye, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos y de las preferencias del consumidor, ¿no? Mayormente la demanda más la ponemos en función del precio, pero también influye el ingreso de los consumidores. Cuando bajan los ingresos o se mantienen estos ingresos, muchas veces los consumidores compran menos, porque una familia tiene bastante gasto, ¿no? Es igual que una empresa, ¿no? Tiene bastante gasto. Por lo tanto, el ingreso en los consumidores es muy importante. Por otro lado, en todo producto aparecen sustitutos, ¿no? Por ejemplo, de la leche está la soya, en las proteínas. De la mantequilla de leche está la margarina, ¿no? De la carne de res está la proteína de soya. Del azúcar de caña está el aspartames y otros, y así sucesivamente van a haber sustitutos. Depende del precio de estos sustitutos, ¿no? Hace que muchas veces baje el precio de un bien. Y la otra, de las preferencias del consumidor, ¿no? Hay que ver si el consumidor tiene mucha preferencia por un bien, ¿no? En este caso, si se trata del bien que quiere producir el proyecto. Pero la que más analizamos es el precio, ¿no?, en el proyecto. Pero cuando estamos ya en una empresa que está en funcionamiento, ahí observamos que el ingreso de los consumidores influye, porque estos pueden bajar o subir la demanda. La competencia a través de los sustitutos influye, como también, ¿no?, las preferencias que pueden cambiar, ¿no?, de idea al consumidor. Él se puede ir por otro producto que le va a dar la misma satisfacción. Como también a medida que avanza la edad de un ser humano, en algunos casos va cambiando su preferencia hacia los bienes. Demanda potencial de mercado. Esto quiero que lo definan bien porque mayormente lo definen mal. Se define como demanda potencial a la posible cantidad de productos o servicios que los pobladores de una región no están consumiendo en la actualidad. Esto es muy importante. No están consumiendo en la actualidad por aspecto de tiempo, desconocimiento de los atributos del producto, falta de promoción, publicidad, segmentación, en la que necesariamente se tiene que aplicar estrategias de mercadeo para pretender convertir en este sector en consumidores.
mayormente las empresas ya establecidas, incluso los proyectos, se analiza mucho este factor, esa demanda potencial. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos en la actualidad, los consumidores actuales ya tienen preferencias por las marcas que ya están establecidas. Ellos tienen una preferencia. El nuevo proyecto, ¿no? En muchos casos va a pretender quitar mercado a las empresas actuales, que es un poco difícil. Pero por otro lado, ¿no? Hay una parte de la población que no consume, entonces tiene oportunidad de atraer, ¿no?, a estos consumidores hacia el proyecto. Y para ello tiene que aplicar algunas estrategias, ¿no?, de mercadeo para convertirlos en consumidores. En otros aspectos, la demanda potencial es cuestión de tiempo. Por ejemplo, para este año que viene, ¿no?, las universidades privadas tienen una demanda potencial, ¿no?, que va a ser aquellos bachilleres que no ingresan a la universidad estatal. Entonces, prácticamente es una cuestión de tiempo, ¿no? Y por lo tanto tendrán que traer estrategias para atraer, ¿no? Habrá algunas estrategias para que entre ellas, ¿no?, prácticamente luchen por conseguir estos estudiantes. En el caso de la cerveza, ¿no?, mayormente la demanda potencial va a estar en la juventud, ¿no? Por lo general, en los 15 años, ahí es donde se consume bastante cerveza, ¿no? Empiezan a consumir, entonces las personas que no consumían empiezan a consumir, ¿no? Sobre todo en las fiestas principales, ¿no? Y esa es una demanda potencial para los que producen cerveza. En el caso de la leche en polvo, la demanda potencial son aquellas madres, ¿no?, que están embarazadas. Entonces hay que esperar el tiempo que tengan su hijo para que consuman esta leche en polvo. Es decir, en muchos casos es cuestión de tiempo y en otros casos es cuestión de estrategia, o sea, aplicar bastante bastante publicidad, bastante promoción, ¿no?, para que esta gente que actualmente no consume empiece a consumir. Entonces, la demanda potencial es aquella demanda dormida, ¿no? Viene del mismo concepto de energía potencial. Bueno, el otro término contrario a la demanda es la oferta. Y dice, el término oferta puede definirse como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. Siempre la variable va ligada al precio. O sea, que en este lado estamos del lado de los vendedores, ¿no? Entonces, es la cantidad que ellos prácticamente están ofertando, ¿no?, al mercado a un determinado precio. El precio es importante. El comportamiento de los ofertantes es distinto al de los consumidores, ¿no? No son los mismos. Un alto precio significa un incentivo para producir y vender más cantidad de ese bien. Esto significa que cuando el precio aumenta, los vendedores ofrecen más. Si el precio cae, ellos venden menos. Por ejemplo, ¿no?, para Navidad, vamos a decir, ustedes se van a los mercados y prácticamente los puestos ofrecen más, ¿no? Bicicletas, electrodomésticos, sacan. Y ahí el precio es bueno, ¿no?
suben los precios de esos artículos. Por lo tanto, los ofertantes ofrecen mayor cantidad. ¿Por qué? Porque se puede poner un buen precio. Entonces, sobre todo esto lo vemos en la agricultura o en la ganadería. Cuando sube, qué sé yo, el arroz, el maíz, tiene un buen precio, ¿no? Los agricultores sacan a vender mayor cantidad. Baja el precio y ellos prácticamente se lo guardan. Entonces, el precio acá para los ofertantes es un incentivo. Demanda potencial, o sea, acá lo voy a quitar este término porque está de más. Demanda insatisfecha. Se llama demanda insatisfecha. Vamos a quitar este término, está de más. Se llama demanda insatisfecha para que quede más claro. A la cantidad de bienes o servicios que los ofertantes no están cubriendo con su producción o ventas debido a la falta de capacidad, tecnología obsoleta, crecimiento de la demanda. Entonces, mayormente cuando hay demanda insatisfecha, es una oportunidad para los nuevos proyectos, ¿no? Para elaborar, para producir y ofertar nuevos productos. Entonces, esta demanda insatisfecha mayormente se va a dar, ¿no? Cuando las empresas han llegado ya al 100% y la población requiere de mayor cantidad de productos. Por otro lado, cuando las empresas son pocas y ya están obsoletas, entonces no pueden ofrecer más. Cuando una empresa llega a ser obsoleta, entonces llega a un 80% de su capacidad y a veces no puede producir más y por lo tanto puede haber una demanda insatisfecha. También hay demanda insatisfecha, que es lo más común, ¿no? Cuando hay crecimiento de la demanda. Mayormente hay crecimiento en la demanda cuando hay una migración de personas, ¿no? En Santa Cruz ha habido bastante migración y muchas empresas han crecido. ¿Por qué? Porque se ha generado una demanda insatisfecha. Es decir, a mayor población, mayor consumo. Por lo tanto, si ustedes ven, hay empresas que han ampliado su capacidad y han aparecido nuevas empresas en algunos productos. Entonces, la demanda insatisfecha es otra oportunidad para la realización y concretización de nuevos proyectos. Definición de precio. Y este es un aspecto muy importante porque de acuerdo al precio se comprará más, se venderá más o también las empresas van a tener más utilidad o van a tener más pérdida. Entonces dice, es la cantidad monetaria que los productores o proveedores o vendedores están dispuestos a vender y los compradores están dispuestos a pagar por un bien o servicio. Cuando ustedes mayormente van a, qué sé yo, a la feria, a algún mercado a comprar algo, van preguntando el precio, ¿no? Y van buscando dónde se tiene un precio más bajo. Y muchas veces llegan donde el vendedor y uno
continúa regateando, es decir, queriendo bajar el precio. Cuando llega a bajar a un nivel, entonces quiere decir que ambos están de acuerdo y se procede a la venta y compra del producto. Entonces, mayormente el precio final puede salir de una negociación. A veces cuando las empresas quieren vender grandes cantidades de productos a otra empresa, mayormente hay una negociación de precio, ¿no? Y va a llegar un momento en que ambos van a estar de acuerdo, ¿no?, con un precio establecido en que ambos están de acuerdo en comprar y el otro vender. Entonces, más que todo, el precio final de venta es un acuerdo. Por eso muchas veces una empresa está vendiendo a diferentes precios. A los mayoristas le puede dar un precio, pero a otros que compran por unidad le da otro precio, o lo que manda al mercado. Entonces el precio viene mayormente de una negociación y prácticamente esta variable es la que va a permitir a una empresa ganar o perder dinero. Bueno, ahí tenemos la gráfica de la demanda, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos el precio, se recorrió un poco. Bueno, después lo vamos a arreglar. Aquí tenemos el precio y acá la cantidad demandada. Entonces, a medida que el precio sube, la demanda, ¿no?, a medida que el precio sube, lo voy a hacer de nuevo. A medida que el precio sube, ¿no?, la demanda va disminuyendo, va en este sentido. Por el contrario, si el precio baja, la demanda aumenta, ¿no? Mayormente la demanda también puede aumentar cuando aumentan los ingresos a las familias, aumenta la población, ¿no? Pero aún así, en ese estrato de sociedad, cuando las empresas suben el precio, la gente compra menos, porque hay que tomar en cuenta que no todo el tiempo aumenta los ingresos en la familia, mayormente en las familias, sobre todo la mayor población que tiene un sueldo, no tiene grandes incrementos, entonces aumenta el precio y va a comprar menos, ¿no? En el caso de la oferta es al revés. A medida que sube el precio, a medida que sube el precio, a medida que sube el precio, las cantidades a ofertar de parte del proveedor o productor aumentan. Él quiere vender más y por lo tanto, si sube el precio, él va a buscar la forma de ofertar más. Naturalmente que
hay variables en los proveedores, sobre todo en la oferta, ¿no? Está en función de la tecnología que usa para producir. El clima puede influir, ¿no? También la competencia entre los sustitutos, ¿no? Se pueden producir cambios en la oferta, ¿no? Acá tenemos las fuerzas, ¿no? Y ahí hay un momento de equilibrio en el mercado. Entonces no hay que confundir con punto de equilibrio. Esto no es punto de equilibrio, ¿no? Es el punto de equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Del mercado, entre la demanda y la oferta. Entonces, por ejemplo, aquí, para un bien tenemos, por un lado, la demanda y por otro lado, la oferta. Entonces, este punto de acá es el precio de equilibrio. Es decir, que para este precio, la empresa va a vender una cantidad. Si el precio aumenta, ¿no? En el mercado aumenta, tendría que ofertar más, porque la demanda va a subir. Pero si el precio baja, en este caso baja, tenemos P2, ¿no? Tenemos este punto y la cantidad va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si aumenta el precio y el proveedor oferta esto? Pero el mercado le va a comprar esta cantidad de acá, el Q1, ¿no? Por eso es que no se puede aumentar el precio así nomás, porque la demanda baja y va a tener que ofertar menos, ¿no? Porque si oferta más, ¿no? Va a tener estocamiento. Ahora, normalmente ustedes van a ver los negocios, dice liquidación. Mayormente la liquidación se da porque ya no venden más, ¿no? Y bueno, van a tener que bajar de precio para reducir el estocamiento. ¿Entendido? En el P2 si bajó el precio, fíjense, la demanda está acá. Entonces, por lo tanto, si la demanda la tienen en este punto, van a tener que, ¿no? Ofertar esa cantidad. Por lo tanto, la fuerza del mercado es eso, ¿no? O sea, si hay movimiento en la demanda y el precio, también tiene que haber movimiento en la oferta. Si hay más demanda, se oferta más. Si hay menos demanda, se produce menos, se oferta menos. Entonces, la fuerza del mercado está dada por la oferta y la demanda, en la que está interviniendo el precio, ¿no? En las empresas este precio puede ser variables por cuestiones del momento en que está viviendo la empresa. Cuando la empresa está muy estocada, ¿no? Entonces va a buscar compradores, con lo cual va a tener que bajar su precio para desestocar. Porque hay un factor muy importante en la empresa que se llama liquidez. La liquidez es el capital de trabajo que está girando a lo largo del tiempo. Una empresa que no vende, que está estocada en sus almacenes, no tiene liquidez. Y por lo tanto necesita dinero, ¿no? Para seguir
operando, porque con la liquidez necesita pagar a la gente, necesita pagar la electricidad, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante este análisis de la oferta y la demanda. Prácticamente el mercado influye mucho en esto. Bueno, hay un concepto que se llama elasticidad precio. Entonces dice, la elasticidad de la demanda o elasticidad precio de la demanda permite cuantificar el cambio relativo en las cantidades vendidas ante una variación en los precios y se mide como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual del precio. O sea, esta es la variación de la demanda, ¿no? La variación de la demanda y tenemos abajo la variación del precio. Este factor de aquí se refiere a la cantidad media de la demanda y la variación, ¿no?, media del precio. Entonces, normalmente es P1 menos P2 y acá Q2 menos Q1. Este de aquí es este término. Vamos a cambiarlo, ¿no? Y este otro, el Q sale de acá, ¿no? Prácticamente es el promedio, pero como arriba queda 2 y abajo queda 2, se van. El precio, el delta P, es este de acá y el precio medio viene de acá, ¿no? P1 más P2 sobre 2 y acá abajo Q1 más Q2 sobre 2 se van. Y nos queda esta fórmula, ¿no? Y entonces se refiere a la variación, ¿no?, de la demanda con respecto a la variación en los precios. Por lo tanto, todo producto tiene un comportamiento. Cuando se aumenta el precio de un producto, puede ser que la demanda caiga muy bruscamente o que no se afecte mucho la demanda. No, yo le decía el otro día, alguien preguntó de la clase, mayormente hay productos que se elevan un poco y le afecta mucho a las personas. Por lo tanto, compran menos. Pero hay productos que no le afectan, ¿no? Y por lo tanto siguen comprando la misma cantidad pese a que ha subido el precio del producto. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice calcular la elasticidad precio de la demanda donde el precio sube de 3 a 4 bolivianos de la siguiente relación de precio. Entonces, cuando el precio es 1 boliviano, ¿no?, se vende 360 bolivianos. Cuando es 2, sube a 2, 3.20. Cuando sube a 3, 2.80. A 4, 2.40. A 5, 200. Y así sucesivamente. Si llega a 10 pesos, nadie compra. Entonces, reemplazando fórmulas, ¿no?, vemos, el precio sube de 3 a 4, ¿no? Por lo tanto, cuando estaba en 3, se vendía 2.80. Sube a 4 y se va a vender 2.40. Eso es lo que tienen acá. Por lo tanto, reemplazando valores, ¿no?, que de las fórmulas anteriores, vamos a tener 0.54 en valor absoluto. Y dice, la demanda es inelástica. Inelástica quiere decir que no afecta mucho,
¿no? Cuando el precio sube. O sea, aquí ha subido el precio más de un 30% casi de 3 a 4, ¿no? Y no ha caído mucho. De 2.80 cayó a 2.40. Por lo tanto, ¿no? Con una elevación de 3 a 4, que significa más o menos un 30%, o sea, se ha elevado bastante el precio, pero la demanda no ha caído en ese porcentaje, es decir, en ese 30%, ¿no? Por lo tanto, se llama inelástica. ¿Qué quiere decir inelástica? Mayormente que no está afectando la subida o bajada de precio a la demanda en la misma proporción, ¿no? Entonces, la conclusión se dice, de acuerdo a la magnitud de la variación de la elasticidad precio de la demanda, se la denomina lo siguiente. La demanda es elástica cuando el valor absoluto de E sub P es mayor a 1, es decir, cuando la cantidad demandada varía porcentualmente más que la variación del precio. La demanda es unitaria cuando el valor absoluto de sub P es igual a 1, es decir, cuando la cantidad demandada varía porcentualmente igual que el precio, es decir, varía en la misma proporción. La demanda es inelástica cuando el valor absoluto de sub P, es decir, cuando la cantidad de E sub P menor a 1, es decir, cuando la cantidad demandada varía en un porcentaje menor a lo que lo hace el precio, ¿no? O sea, vamos a volver atrás. Acá, fíjense, para hacerlo más fácil. Si ustedes se fijan acá, el precio, vamos a decir, sube de 1 a 2 pesos. Aquí lo vamos a ver bien claro. El precio sube de 1 a 2 bolivianos. Pero fíjense, el precio ha subido 100%. En cambio acá, ¿no? Solamente ha variado 40 unidades, o sea, más o menos de 3.60 ha caído a 3.20. Si uno calcula eso le da 11%, ¿no? En términos redondos. O sea, el precio aumentó en 100%, pero la demanda solamente cayó en un 11%. Eso significa, ¿no? Que es inelástica, es decir, que cuando el precio sube, la demanda no cae muy rápidamente. Y habla de valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Este 0,50 ha dado menos 0,54. Entonces, le ponemos valor absoluto y la conclusión se lo hace en valor absoluto. En otras palabras, en valor positivo, que es lo que tienen acá. La conclusión, ¿no? De sub P es mayor a 1 cuando la cantidad demandada varía porcentualmente más que la variación del precio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si el precio aumenta 100%, la demanda va a subir un 200%. Y es inelástica, ¿no? Cuando el precio sube, ¿no? La demanda cae muy poco. ¿Por qué es importante la elasticidad de la demanda? ¿No? Muchas veces van a escuchar al producto, van a escuchar
administrador de empresa o al gerente de venta, no nos metamos con ese producto porque la demanda es muy elástica, a veces dicen, ¿no? Queremos subir de precio o queremos bajar de precio muchas veces, ¿no? Y la variación es mucho mayor. Sobre todo, lo que busca una empresa a veces no es tanto bajar el precio, sino subir. Y para subir el precio, cuando conviene, ¿no? En este caso, que la demanda aumente mucho más, pero es difícil, ¿no? Subir el precio y que la demanda suba en mayor proporción, ¿no? Lo más lógico es que cuando subimos el precio, ¿no? La demanda baje un poco y no se caiga totalmente, ¿no? Ahí muchas veces no conviene un producto, ¿no? Que tenga una elasticidad, ¿no? Que sea elástica, ¿no? Una demanda elástica, entonces todo depende de qué lado lo miremos, ¿no? Hay productos que continuamente están subiendo de precio, hay productos que se mantienen y algunos otros a veces tienden a caer de precio, entonces esto es importante, ¿no? Sobre todo las empresas que ya están en marcha tienen problemas. Uno, tienen problemas de que sus costos han subido y tienen que subir el precio. Y ahí interviene la elasticidad de la demanda. Y otra, cuando están estocados. Son las dos situaciones. Cuando están estocados, ¿no? Tienen que bajar de precio. Pero muchas veces bajan de precio y el producto no se vende, ¿no? Quiere decir ahí que la demanda no es elástica. Y la otra es que el precio tiene que subir porque los costos han subido y obliga a la empresa a subir precio. Pero para subir precio, la demanda puede caer bruscamente. Entonces ahí la demanda, ¿no? Si cae bruscamente es elástica, ¿no? Entonces esta cuestión de la elasticidad va a depender de cómo lo miremos, ¿no? Por lo general son los dos problemas más agudos de un proyecto. Cuando sus costos suben, te obliga a aumentar el precio. Y el otro extremo es cuando con el tiempo se ha ido estocando. Entonces, es el otro problema. Cuando suben los costos, está obligado a subir el precio y ahí tiene problema en la demanda, ¿no? A mayor precio, menor demanda. Pero cuando está estocado, tiene que buscar la forma de desestocarse. Y la única forma es liquidando, ¿no? Bajando el precio. ¿Pregunta hasta acá? ¿Dudas? Ingeniero, una pregunta. Ya. No me quedó bien claro entre la oferta potencial y la demanda potencial. Ya. La demanda potencial se refiere, como su nombre lo dice, es una demanda dormida, es decir, que los pobladores, los compradores, los posibles compradores, no están consumiendo ese bien. En ese momento hay un 30% de la población, vamos a decir, que no compran un producto, ya sea porque lo desconocen, ya sea porque no les gusta, en fin, o cuestiones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, en una universidad privada, la demanda potencial son los bachilleres, ¿no? Para este fin de año, ¿no? La demanda potencial de las universidades son los bachilleres que no entran a la Gabriel. Esa es su demanda, ¿no? Cada una pondrá su estrategia para atraer a esos estudiantes. La oferta potencial se refiere a la capacidad ociosa de las empresas. ¿Dónde está?
Entonces, la oferta potencial se refiere a la capacidad ociosa de las empresas. ¿Qué quiere? No, ya está. La capacidad ociosa de las empresas, o sea, si una empresa vende, o mejor dicho, produce con una capacidad de 80%, quiere decir que todavía tiene un 20% de capacidad que no está produciendo. Eso se llama capacidad ociosa y eso corresponde a la oferta potencial. ¿Se entiende? Entonces, mayormente en el mercado vamos a tener por un lado la demanda potencial y por otro lado la oferta potencial. Por eso es que cuando hacemos un proyecto tenemos que investigar, ¿no? ¿Cuál es la capacidad a la que están trabajando las empresas actuales? Es decir, en un proyecto no solamente vemos la demanda y la oferta. Un dato muy importante es investigar si las empresas están trabajando al 100% o por debajo de su capacidad, ¿no? Y analizar por qué han llegado al 100% o por qué están trabajando por debajo de la capacidad, porque el hecho que tengan capacidad ociosa, hay dos conceptos muy claros, o es porque no están todavía muy eficientes, ¿no? O como también al aparecer un nuevo proyecto, ellos pueden hacer alguna estrategia para producir más, ¿no? Entonces, quiere decir que todavía tiene un espacio de capacidad ociosa para competir con nuevos proyectos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la oferta potencial se refiere a ese espacio, ¿no? De la capacidad de producción que no está produciendo. Entonces, se refiere más que todo a la capacidad ociosa, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos un proyecto, aparte de la demanda y la oferta común, se tiene que investigar qué demanda potencial puede haber, por un lado, pero por otro lado tenemos que ver la oferta potencial, es decir, la capacidad ociosa a las que tienen las empresas. En otra palabra, qué porcentaje de su capacidad instalada la están aprovechando y por qué. ¿Está claro? Sí, otra preguntita más. Ya. Elasticidad a la subida de los precios. ¿Cómo? ¿Cómo la elasticidad afecta la subida de los precios? No. O sea, lo que pasa es que hay productos, ¿no? Que pueden subir de precio y depende qué cantidad sube, la gente compra menos. Entonces, en un proyecto se toma en cuenta mucho la elasticidad, ¿no? Porque hay que ver que el proyecto cuando entre en marcha, por lo general, va a llegar un momento en que puede tener estocamiento, como puede llegar un momento en que sus costos se eleven y tenga que subir el precio. Entonces, hay que tomar en cuenta y tomar, ¿no? Con anticipación estos problemas, porque muchos productos, cuando sube de golpe el precio, la demanda se cae, la gente no compra. Si la carne le suben de 30 a 40 bolivianos, seguro que la gente de más escasos recursos, y que es la mayoría, compra menos, ¿no? Por lo tanto, cuando se investiga esta cuestión de la elasticidad, también hay que ver qué pasó en el pasado, es decir, cómo ha ido incrementando el precio a lo largo de los años pasados. Entonces, dentro de los proyectos, otra variable que se investiga es el precio, ¿no? Por lo menos de 10 años atrás. Al igual que la demanda, hay que investigar el precio de unos 10 años atrás para ver cómo está evolucionando el precio. Es decir, es muy importante ver cuál ha sido la política de precio de las empresas que están trabajando actualmente. Entonces, como le decía, la elasticidad nos sirve para nosotros para definir estrategias o para ver si conviene o no elaborar un producto
Porque de seguro, en un proyecto, ya cuando está en marcha, ¿no? Tiene problema de estancamiento y por otro lado tiene problema de que sus costos pueden ser mayores a sus precios. Y ahí influye mucho la elasticidad, ¿no? Es decir, si estamos tocados y no se está vendiendo, puede suceder, ¿no? Que mayormente bajemos el precio y no se venda, ¿no? Es una elasticidad práctica, es inelástica ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de un producto que teníamos bastantes millones de dólares tocados, se le bajó el precio y no se vendía, ¿no? Quiere decir una demanda inelástica. Muchas veces hay productos que se estocan y no se venden. Entonces hay que aplicar otro tipo de estrategia, ¿no? Ese producto lo tuvimos que exportar fuera de este país porque aquí no se podía vender bajando el precio, ¿no? Entonces, pero ese es otro tipo de estrategia. En eso influye la elasticidad, ¿no? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, Inge. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Pero quería saber cuándo ocurre un estocamiento de un producto. Un estocamiento cae cuando las ventas caen. Muchas veces las empresas siguen produciendo porque no pueden retirar a su personal y porque hay la esperanza de vender, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia deben haber empresas que se han estocado. Mayormente el estocamiento viene por alguna situación, ¿no? Entonces muchas veces las empresas, ¿no? Se van estocando porque no pueden parar la producción, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no hay almacenes donde almacenar, bueno, y ahí va a tener que parar la producción. Entonces las empresas cuando se van estocando tienen que tomar acción inmediata, ¿no? ¿Qué van a hacer con el estocamiento? Pero normalmente cuando caen las ventas y las empresas siguen produciendo porque no pueden parar. ¿Se entiende? O porque el otro factor que yo lo he vivido también es cuando el comprador falla, ¿no? El comprador prometió comprar una cantidad y llegado el momento, ¿no? No compró. Y eso ocurre muy común en nuestro medio en las empresas, ¿no? Que muchas veces, ¿no? El comprador, más que todo, que la mayoría son intermediarios, falló en la compra, ¿no? Entonces la empresa se quedó estocada. Por ejemplo, ahora en el caso de que hay productos que están exportando, no pueden exportar por alguna situación y ahí se quedan estocados. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, no le entendí muy bien en ¿Cuál? la parte de estocamiento. ¿Me puede explicar esa parte, por favor? Es que En la gráfica. el estocamiento se da por cuestiones circunstanciales, ¿no? No se da porque se quiere. Muchas veces las empresas no pueden parar y la otra es que hay compromisos entre el comprador y vendedor y por lo tanto no se cumple la compra y se quedó estocada la empresa.
Y las otras, hay empresas que exportan y muchas veces hay fallo de compromiso y no se puede vender y se queda estocado. Por lo general, ¿no? Por ejemplo, tenemos un precio P1. Aquí tenemos una demanda y si estamos ofertando más que la demanda, ahí viene el estocamiento, ¿no? Como también puede venir el estocamiento cuando aparece una competencia muy fuerte, ¿no? Entonces esos almacenes se quedan llenos. Porque toda empresa tiene una cantidad en sus almacenes. No hay empresa, rara es la empresa que no tenga estocamiento. La mayoría tiene y va almacenando en sus almacenes, ¿no? Y va vendiendo continuamente. ¿Está entendido? Entonces, tenemos una oferta, ¿no? Para un precio dado. Y si la demanda está por debajo, eso se llama estocamiento. Cuando la demanda llega un momento que está por debajo y tenemos bastante acumulación en los almacenes. Porque todas las empresas todos los días van produciendo. Estoy hablando de empresas sobre todo que no trabajan a pedido, entonces están trabajando en función al mercado, ¿no? Se va produciendo de acuerdo al mercado. Mayormente ocurre mucho en los subproductos, ¿no? El producto que se elabora se vende y el subproducto por lo general a veces no se vende y ese se va estocando. Es otra razón. ¿Está entendido? Entonces, Sí, ingeniero, te he entendido. cuando hay estocamiento, lo único que queda, ¿no? A través de esta curva, bajar el precio. Y de acuerdo a esta curva, tendríamos que bajar el precio hasta acá. Hasta P2. ¿No? Ahí tendríamos que bajar. Para poder deshacernos de ese estocamiento. Normalmente van a haber en los negocios, sobre todo, dice liquidación, ¿no? Pero es una medida camuflada, ¿no? Para deshacerse del estocamiento que no están pudiendo vender, ¿no? Los negocios tienen este problema. La mayoría de los negocios, las tiendas, ¿no? Muchas veces se estocan y tienen que poner promoción o publicidad, pero en realidad es una baja de precio para deshacerse de su stock. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen que apurarse ya algunos en formar su grupo para que la otra semana yo les dé los temas, ¿ya? Todos tienen que haber cumplido los prerequisitos y estar inscritos, ¿no? Que no cumple el prerequisito, trabaja solo. Puede llevar, pero trabaja solo. ¿Alguna otra pregunta? Y tengo una pregunta. Ya. ¿Elasticidad de precio, ingeniero, es lo mismo que elasticidad de demanda? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces llamamos elasticidad. Lo que pasa es que el nombre común es la elasticidad de la demanda, ¿no? Pero a veces le decimos la elasticidad precio porque el precio está involucrado, ¿no? Porque el precio sube o baja. ¿Está entendido? El precio está involucrado. Gracias. O sea, acá está involucrada la demanda y el precio, ¿no? El precio juega mucho, ¿no? El precio juega, fíjense, el precio es tan importante porque juega mucho en la demanda y juega mucho en las utilidades de la empresa. Si el precio está por
por encima de los costos, puede haber utilidad de la empresa. Si los precios están por debajo de los costos, hay pérdidas económicas para la empresa. O sea, no podemos decir tan fácilmente lo bajo o lo subo, ¿no? Si lo subo, afecto la demanda. Y si lo bajo, hay riesgo de tener pérdidas. Por eso es que en una empresa, por lo general, debe hacerse los costos mensualmente. La estructura de costos debe hacerse mensualmente para ver si se está perdiendo o se está ganando, por un lado. Si no hay estructura de costo, no se puede saber cómo está la empresa, es decir, si está ganando o está perdiendo, ¿no? Porque va a pasar el tiempo y de repente llegó a la quiebra, ¿no? Y siempre hay negociación, hay veces que se tiene que vender cantidades grandes y por lo tanto es muy importante la estructura de costo y el punto de equilibrio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, porque yo tengo que atender también, tengo cositas de la dirección de carrera que atender. Nos veríamos la próxima semana y pediría que los grupos estén formados, ¿no? En esta semana para que la próxima yo asigne los trabajos. ¿Está claro? Para arrancar ya nomás con los trabajos. Bueno, Ingeniera, buenas tardes. Una duda de los grupos, por favor. Cuando los tengamos listos, ¿sí? ¿hacen WhatsApp o a la dirección de carrera? ¿Cómo? No escucho bien, se corta. Más lento hable. Sobre ¿a dónde se las enviamos? ¿Directamente a usted? Bueno, cuando se formen los grupos, ustedes tienen que enviar las carátulas. No sé si con los ayudantes están formando los grupos. Por lo general, siempre les doy a con que ustedes se relacionen con el ayudante y se formen grupos y se hagan las carátulas respectivas en forma de abecedario, ¿no? Y tiene que ser primero los apellidos y después el nombre, ¿no? Pero en abecedario. Los que tienen apellidos con A van de primero y los de Z van al último, ¿no? Entonces tienen que hacer una carátula, ¿no? Y esa carátula con los integrantes, vamos a ver si reagrupamos, porque no podemos tener muchos grupos, es decir, tener muchos grupos sería un desastre, ¿no? Porque dedicaría menos tiempo por grupo y eso no va a ser tan positivo para ustedes, ¿no? ¿Está entendido? Entonces con el ayudante coordinen y después ya viene la Sí. coordinación conmigo para la designación de los temas, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Ya, pero que sea en el transcurso de esta semana para que la Ingeniero, próxima semana disculpe, yo busque los temas, ingeniero, ¿sí? ¿quién va a ser el auxiliar en este semestre? Vamos a ver si va a ser la misma persona o no, porque desgraciadamente en este sistema virtual no es tan fácil, ¿no? Para tener nuevos ayudantes, yo tengo que capacitarlos nuevamente, entonces no es tan beneficioso tener nuevos ayudantes a esta altura, ¿no? Porque no puedo capacitarlos yo en este sistema virtual. Generalmente los ayudantes que he tenido más antes en el sistema presencial, ¿no? Dentro de las mismas clases se los va capacitando, ¿no? Porque tienen que estar presentes por lo menos un semestre. ¿Está entendido? Ya, ingeniero. Así que no puedo yo cambiar de ayudante, es decir, no lo puedo capacitar ya, ¿no? En este sistema es difícil. En un sistema presencial se puede cambiar, no hay problema, pero en este sistema es muy complicado.
Bueno, nos veremos la próxima semana. Que le vaya bien, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero.